Viaje a la semilla. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Uriel Lara González y hoy presentaré la reseña del libro Viaje a la semilla. El autor de esta obra es Alejo Carpentier, que nació en Suiza el 26 de diciembre de 1904 y falleció el 24 de abril de 1980. Fue un escritor cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales del siglo XX en lengua española y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de lo real maravilloso. También ejerció profesiones de periodista durante gran parte de su vida y musicólogo, con investigaciones musicales y organizaciones de conciertos, entre otras actividades. Sin embargo, alcanzó la fama debido a su actividad literaria. Muchos de los temas en las obras de Carpentier se ubican alrededor del mestizaje cultural, lo que es un aspecto esencial en su representación del ser latinoamericano. En sus obras tempranas, Carpentier escribió mucho sobre los negros y la experiencia del hombre en relación al cosmos. Tuvo un gran interés en la cultura y la música afrocubanas, lo que se advierte con claridad en sus obras. Incluso en su cuento Historia de lunes, que fue escrito en francés, aparece el tema de la cultura afrocubana. El hombre blanco, aunque aparece en las obras de Carpentier en poca frecuencia, representa cuatro instituciones opresivas en América Latina: la cárcel, la iglesia, la esclavitud y el imperialismo extranjero. A través de este estilo se explican los ritmos africanos en la poesía de Carpentier. Una de las obras de Alejo Carpentier fue publicada en 1944 con el título de Viaje a la semilla. Esta nos lleva a la Cuba colonial con un sutil manejo del tiempo que el lector irá advirtiendo poco a poco, ya que se puede ir haciendo más y más notable. Asistiremos a la muerte de Don Marcial, marqués de Capellanías, a los diferentes avatares de su vida y a su nacimiento. Paralelamente, conocemos los cambios que un insólito flujo temporal opera en su casa, en sus muebles y en sus objetos. Está dentro del contexto de un viaje desde La Habana hacia Haití y México, donde el autor toma influencias del realismo mágico y del género real maravilloso. En su estadía en La Habana, donde prácticamente Carpentier toma sus bases en el neobarroco. Esta obra se considera una de las precursoras del género del realismo mágico, por lo cual se presentan aspectos presentes dentro de la obra de este género, al igual que se presentan aspectos del barroco dentro de la misma obra. Cabe destacar que esta obra tiene una cierta particularidad, debido a que la narración comienza cronológicamente en el final y termina en el comienzo. Otro punto muy importante de esta obra, ya mencionado anteriormente, es que al vivir en Cuba recibe muchas influencias del género neobarroco, es decir, que usan muchas personificaciones, tales como: por primera vez, los habitantes dormían persianas abiertas sobre paisajes de escombros. Las personificaciones son un elemento muy común en obras barrocas. Al igual, es uso de muchas metáforas, junto con una gran riqueza léxica. Y finalmente, Carpentier intenta evitar el horror vacuís, es decir, intenta evitar todos los espacios vacíos del libro e intenta aprovecharlos. No se puede llegar a negar que la obra tiene varios aspectos problemáticos. La representación de la cultura y cosmovisión africana a afrocubana es más que un poco estereotípica y esencialista.
La idea de un cayado mágico, la exotización de los criados como Melchor, quien se presenta como un hombre primitivo, la cosificación de las mulatas y negras como objetos sexuales dedicadas solamente al placer del hombre blanco. Todos estos elementos señalan una representación problemática de la identidad africana. Pero a la vez, Carpentier denunciaba el sistema que creó toda esa jerarquía social y racial, y buscaba entender mejor esos orígenes africanos que la cultura dominante cubana había marginalizado por tanto tiempo. Al fin, Carpentier era un hombre de su época. No se le puede pedir más de lo que era capaz de hacer con el tema de la raza en los años 1930 y 1940. Solo basta decir que Carpentier desafiaba las normas de su época de una manera muy productiva, a pesar de la sutileza aparente y necesaria de su mensaje. También podemos concluir que en esta obra se representaba de la mejor manera la magia de Latinoamérica. Es decir, que estas obras, al leerlas, sin el hecho de saber el autor, le reconoces esa magia y eso hace que estas obras sean muy especiales y que sin duda Carpentier cumple su objetivo con esta obra, que paradójicamente es su segunda obra como autor en sí, pero que sin ninguna duda es una de sus mejores obras, cumpliendo así nuevamente la base de esta obra, una creada en el principio, pero que perdurará hasta el final.